Muy buenas a todos compañeros. A continuación voy a hacer una explicación de las generalidades del glucógeno en este tema llamado metabolismo del glucógeno, y posteriormente se explicarán las vías que toma el glucógeno para su metabolismo. Primeramente, para hablar del glucógeno debemos saber qué es. El glucógeno es un polímero ramificado de varios residuos de glucosa que se pueden romper en cualquier momento para cuando haya necesidad de buscar energía, cuando hay un gasto energético muy grande. También debemos saber de esta molécula del glucógeno que en los animales, cuando la glucosa excede los niveles o concentraciones normales y circulantes en la sangre, se requiere una fuente metabólica de energía, y esta se almacena en forma de glucógeno de manera muy predominante en diferentes órganos como son el hígado y células musculares. De esta manera podemos ver que cuando hacemos un gasto energético muy grande, nosotros necesitamos cierto porcentaje de glucógeno para tener y poder reponer ese gasto energético. Además de eso, vemos que en el hígado, en la masa hepática, está en un 10% y en las fibras musculares está en un menor porcentaje. Además de esto, tenemos que saber sobre el glucógeno que cuando el aporte de glucosa es muy deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante una catálisis enzimática de la enzima fosforilasa y la enzima de ramificante, la enzima que más adelante explicaré. Ahora hablaremos un poco sobre la estructura del glucógeno. Vemos que en la estructura del glucógeno, como había mencionado, es una forma muy ramificante y coloidal de diferentes residuos de glucosa. Vemos que cada uno de los moléculas de glucosa está representada, por decir, en este hexágono, y cada hexágono tiene diferentes ramificaciones de la estructura. Vemos que todas esas ramificaciones de glucosa hacen pues que se pueda ver la estructura completa del enlace del glucógeno, y vemos que hay diferentes puntos. Vemos que hay un punto de ramificación alfa 1,6 en donde se unen dos moléculas de glucosa, y vemos también que hay un punto alfa 1,4 donde se unen mediante un enlace de oxígeno. Y por último, esta estructura tiene un enlace no reductor, que es el que podemos ver en esta parte de acá, que esta es solo una pequeña parte de la estructura, pero que luego en una imagen más grande pues se verá toda la estructura completa. Y vemos que también esta parte tiene un enlace reductor. Ese enlace reductor es, como por decirlo así, una terminación de la estructura del glucógeno. Ahora hablaremos un poco sobre las enzimas que actúan en el proceso pues de los metabolismos del glucógeno, y hablaremos un poco sobre generalidades más puntuales sobre el glucógeno. Vemos que las enzimas que actúan en el proceso de diferentes rutas metabólicas que toma el glucógeno son las siguientes. Primero tenemos la glucosinasa, que permite almacenar gran cantidad de glucosa en forma de glucosa 6-fosfato a nivel del hígado. Vemos también que está la enzima exoquinasa, la cual ayuda a descomponer con la función de la glucosinasa a nivel del músculo. También tenemos el nucleósido difosquinasa, que cataliza las reacciones reversibles a nivel pues, de los procesos que se dan en las rutas metabólicas. También tenemos la enzima pirofosforilasa, la cual cataliza una reacción de la glucosa 1-fosfato y el UTP para formar UDP glucosa. También tenemos dos enzimas muy importantes que podemos pues, ver en su estructura, que son la enzima glucógeno sintasa. Esta ayuda a que las cadenas se alarguen, como vemos aquí en esta pequeña parte de la estructura, que las cadenas pues, se alarguen de forma lineal y mediante división de moléculas de glucosa, las cuales son procedentes de la UDP glucosa. También tenemos la enzima ramificante, que es una enzima muy importante en su estructura, la cual podemos ver aquí en este punto de ramificación, que es la que ayuda a que se enlacen todos los residuos o enlaces de glucosa para que se forme la estructura más grande llamada glucógeno.
Y a continuación explicaremos algo muy importante, que existen dos tipos de glucógeno, como el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Bueno, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular poseen diferentes funciones. La función pues, del glucógeno hepático va desde diferentes funciones como hormonales, función de depósito, entre otros. Ayuda al mantenimiento de la glucosa. Primero, el hepático ayuda al mantenimiento de glucosa en la sangre y además de eso está un 10%, como lo había dicho anteriormente, en la masa hepática. Y además de esto, este glucógeno hepático ayuda a que enzimas que actúan en él, como el glucagón y la insulina, regulen los niveles de glucosa en la sangre. Es decir, con niveles muy altos de glucosa actúa la insulina. Y caso contrario, cuando hay niveles muy bajos, el glucagón. Cuando hablamos de glucógeno muscular, estamos hablando de un combustible energético que nosotros tenemos, como le había mencionado ya, disponible cuando hay un gasto energético muy grande. Y también pues se ve en pequeño porcentaje en las células del músculo. También está en aproximadamente 1 al 2% del peso pues, del músculo. Y también vemos que en las funciones hormonales, cuando la adrenalina estimula la gluconeogénesis, la insulina también actúa en ese glucógeno muscular. Es decir, cuando estamos muy agitados y cuando la adrenalina actúa en nuestro cuerpo, es cuando enseguida se dan los procesos metabólicos para que a nivel hormonal nosotros utilicemos esa reserva de glucógeno que tenemos en el músculo. Y compañeros, esto sería todo por hoy, explicando un poco sobre las generalidades del glucógeno. Y a continuación, en explicaciones pues un poco más profundas, mis compañeras les van a mencionar las rutas que toma el glucógeno. Hola compañeros, hoy vamos a explicar el proceso de biosíntesis del glucógeno, que se denomina glucogenogénesis o glucogénesis. Muy bien, este es un proceso anabólico en el cual se da la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Nosotros vamos a representar aquí nuestra glucosa libre. La glucosa va a pasar de ser la glucosa libre a glucosa 6-fosfato. Esto mediante la fosforilación por la enzima hexoquinasa o la glucoquinasa. Pero ustedes se preguntarán cuál de las dos enzimas o cuándo utiliza esas enzimas. Eso va a depender del órgano donde se encuentre. Si se encuentra en el músculo esquelético, allí la va a fosforilar la enzima hexoquinasa. Pero si se encuentra en el hígado, la va a fosforilar la enzima glucoquinasa. Pero este es un proceso en donde se necesita energía, la cual la va a brindar el ATP o adenosín trifosfato. Esta además va a donar un grupo fosfato y se va a convertir en adenosín trifosfato o ADP. Este proceso consiste así, en que el grupo fosfato se va a colocar o la enzima la va a colocar en el carbono número 6 de la glucosa, por lo cual se va a llamar glucosa 6-fosfato. Ese proceso es un proceso irreversible. Entonces ahora la glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato mediante la acción de la enzima glucosa fosfato mutasa. Para explicarles un poco qué le voy a decir. En el carbono número 6, en donde se encuentra el grupo fosfato, va a ser colocado en el carbono número 1 de la glucosa, por lo cual se va a llamar glucosa 1-fosfato. Pues sí. Bueno, lo siguiente es que nuestra glucosa 1-fosfato se va a convertir en UDP glucosa. Pero ¿cómo sucede este proceso? Pues es así. Esta molécula de glucosa va a reaccionar con UTP. Va a hacer lo siguiente. Aquí se va a liberar tanto el grupo fosfato que se encuentra en el carbono número 1 de la glucosa como un grupo fosfato del UTP, el cual va a pasar de ser UTP a UDP y se va a liberar.
se van a liberar los dos grupos fosfatos. Entonces, dos grupos fosfatos, o también se denomina fosfato inorgánico. El UDP que queda libre, nuestro UDP, se va a unir a la glucosa que quedó libre mediante la acción de la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Entonces, quedándonos así, UDP glucosa. La UDP glucosa toma la posición de donde estaba el grupo fosfato, es decir, que queda en el carbono número 1 como UDP glucosa. El siguiente paso es así, consiste que la UDP glucosa a partir de la UDP glucosa se van a empezar a formar los enlaces alfa 1,4. Muy bien, la UDP glucosa se va a unir a la uridina, también dejando libre la UDP. La glucosa se va a unir a un precursor existente de glucógeno. Esto se une por el extremo no reductor. Este precursor se denomina glucogenina. La glucogenina está compuesta por dos cadenas de glucosa, dos moléculas de glucosa. ¿Cómo se une la UDP glucosa a esta? Al precursor existente es mediante la acción de la enzima glucógeno sintasa. La glucosa se une a este precursor por enlaces alfa 1,4, es decir, que ella se va a unir en los carbonos 1 y en los carbonos número 4. El siguiente proceso es la ramificación de las cadenas de glucógeno. ¿Cómo consiste ese proceso? Cuando se forman los enlaces 1,4, estos se van a formar hasta que se completen 10 o 12 cadenas, 10 o 12 moléculas de glucógeno. Lo que va a hacer entonces es así, consiste así, que va a actuar una enzima que se denomina enzima ramificadora o enzima amilo 1,4, o también recibe el nombre de 1,6 transglucosidasa. Ella lo que va a hacer es lo siguiente, ella va a tomar 6 o 8 moléculas de glucosa y las va a separar de estas, que es la unión de la glucosa con la glucogenina. Ella va a formar los enlaces alfa 1,6, es decir, que ella va a unir el carbono número 1 de los 6 o 8 moléculas de glucógeno con el carbono número 6 de la primera molécula que se encuentra acá. Y ahorita vamos a mostrarles cómo queda de la siguiente manera. Eso no. Bueno, esta es la estructura que se forma. Aquí, como vemos, se une el carbono número 6 con el carbono número 1 de esto. Y así es lo que se conoce como la ramificación. La enzima lo que hace es que toma los 6 o 8 moléculas de glucosa y las pasa. Así se forman los enlaces 1,6. Voy a aclarar algo y es lo siguiente, que tanto el proceso donde se forman los enlaces 1,4 como los 1,6 se repiten. Este ciclo se repite para formar otra vez la molécula como estaba, como yo se las mostré antes de pasar la ramificación. Y este proceso de ramificación sucede lo mismo. Entonces, para que me entiendan, aquí este punto que estamos aquí se conoce como punto de ramificación. Aquí tenemos y vemos cómo es la molécula de glucógeno. Este es el punto donde se conoce como el extremo no reductor, que es aquí donde se une con la glucogenina. Entonces ya aquí tenemos los puntos de ramificación, que es los enlaces alfa 1,6. Y también acá los extremos no reductores, que son los finales de nuestra cadenita de ramificación. Y espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Chicos, ahora vamos a ver la glucogenólisis, pero primero debemos saber cuál es la regulación. Ustedes se preguntan cuál es, ahora la van a saber. El punto de regulación de la glucogenólisis es el glucógeno fosfolirasa,
que existe en dos estados conformacionales diferentes, fosfolirasa B, que es muy poco activa, y la fosfolirasa A, que es muy activa, debido al diferente papel del glucógeno muscular y el hepático. La regulación es diferente en estos dos órganos. El glucógeno tiene por finalidad suministrar glucosa para que sea degradada oxidativamente y se pueda obtener ATP para la actividad muscular. Tenemos la hepática. El glucógeno hepático sirve como fuente de glucosa para los tejidos extrahepáticos, incluido el músculo esquelético, ante un descenso de glicemia. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con los procesos y reacciones de la glucogenólisis. ¿Cómo? Vamos a empezar cuando ya tenemos el glucógeno ya formado. Entonces nos preguntamos qué puede pasar. Bueno, se empieza a desramificar y a ir degradando monómeros por monómero, por lo que el glucógeno, después que está formado, se regresa hacia los enlaces alfa 1,4. Bueno, chicos, nos preguntaremos quién lo hace. Bueno, esto lo hace la enzima, que es la reguladora, la glucógeno fosfolirasa, que esta va a ir cortando o ramificando monómeros por monómero hasta llegar a los enlaces alfa 1,4. Bueno, luego de estos 3 monómeros de glucosa se van a transferir hacia la cadena lineal, quedando el enlace alfa 1,6. ¿Pero quién lo transfiere? Bueno, esto lo hace la enzima llamada glucógeno transferasa. Espérate. Como decía que teníamos que esperar, porque luego de esto se van a transferir 3 monómeros de glucosa hacia la cadena lineal. Y una vez estando en la cadena lineal, me va a quedar un monómero ramificado. Y viene una enzima llamada desramificadora. Y va a quedar con la cadena ramificada. Después de esto, va a quedar con la cadena una glucosa 1-fosfato. Luego esa glucosa 1-fosfato se va a isomerar, convirtiéndose en glucosa 6-fosfato catalizada. ¿Quién la cataliza? Por la fosfoglucomutasa. Bueno, y finalmente esto va a sufrir una hidrólisis transformándose en glucosa. Esto lo que hace es un proceso de hidrólisis catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Amiguitos, ¿te preguntas cuál es la enzima que hace la hidrólisis en la glucogenólisis? Te tengo la respuesta, es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces sale una molécula de agua. Lo que ocurre es que acá tenemos nuestra cadena ramificada de glucógeno. Y la glucógeno fosfolirasa iba a romper de monómeros por monómero hasta que quede un enlace alfa 1,4. Cuando quedaran en este enlace, se van a transferir 3 monómeros de glucosa hacia la cadena lineal, por lo que te iban a quedar así. Y te queda un solo monómero de glucosa en la cadena ramificada. Y finalmente viene la enzima ramificadora de glucógeno, que la corta, lo desramifica y va la cadena, la corta monómeros por monómero hasta que se liberen todas y queda en glucosa.